Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Voy a usar la frase de un querido sacerdote dominico que hace más de 50 años ya nos atendía en la parroquia universitaria, el padre Didier. Para 2 videos esta frase, ¿no? Las personas son más importantes que las cosas. El recuerdo que un día fui a hablar con él, era estudiante universitario, él estaba escribiendo a máquina, y en máquina mecánica es algo que verdaderamente es antidiluviano para las generaciones actuales. Y me acuerdo que muy deliberadamente hizo a un lado la máquina y ya para que no estuviera entre él y yo encima del escritorio, dijo, bueno, te voy a atender, las personas son más importantes que las cosas. Y lo vamos a usar para dos videos, en cada uno se explicará por qué. En nos estamos enfrentando con lo que llamamos genéricamente inteligencia artificial, insisto, aunque esto no necesariamente me suena que sea exacto. Por medio de la inteligencia artificial, en principio, y no vemos las cosas y no las verbalizamos tal como son, que muchas veces es lo que nos lleva simplemente a llamar las cosas por su nombre, a darnos cuenta de ellas, no nos percatamos, o pareciera que no nos percatamos, que ahora hay cosas que hacen lo que haría una persona, o lo que hace una persona, ¿sí? Esto además ya tiene tiempo, ¿sí? No sabemos si al tener al estar atendiendo una interfaz en internet o una llamada telefónica o alguna, bueno, a veces por el teléfono sí se da uno cuenta, pero en diferentes circunstancias no sabe uno si está tratando con una persona o con una cosa. A veces es evidente que está tratando uno con una persona, y cuando el otro día que estaba yo hablando con mi hijo, con alguien así, le decía, pero una persona me va a contestar así como que ¡qué maravilla! ¿No? Porque a veces se oculta que sea una persona, a veces no, pero ya no tenemos trato necesario, en muchos casos, con gente, sino con cosas que hacen personas, ¿no? Y aquí hay un factor muy importante, porque ¿qué trato se le puede dar a alguien que está haciendo lo que hace una persona? No es algo tan fácil, o sea, tenemos que llegar a una consideración ontológica. Yo soy filósofo y pues sí importa, y a la larga la gente va a tener que entrar en algo relativo al asunto, porque pues es como si un perro, un perro que trabaja, lo tratas igual, y hay perros que trabajan, ¿no? No solo por esa serie que había de 9 to 5, ¿no? Los animalitos que trabajaban, no necesariamente perros, pero muchas veces sí. El punto es que, por ejemplo, aún en los cuerpos policíacos, de bomberos y del ejército, de marina, de aviación, cuando hay un animal, se le considera parte. Algunos, no sé si incluso llegan a tener grado, y se les entierran con honores y se les reconoce su heroísmo y se le dan medallas. Eso quedó perfectamente claro. ¿Qué va a pasar con los robots? ¿Realmente podemos hacer a un lado esto? Cuidado, ¿no? Quizá porque sabemos que los animales nunca nos podrán sustituir del todo, no sé. ¿Por qué estamos tratando esto, no? Porque pues en Memorias del Presente Futuro, que sería una sección, en este caso, o la sección de Nepantlatoli que estamos tratando, teníamos en el podcast, y ahora lo podemos decir como parte de esta sección, el lema era la aventura humana transitando por la trans y posthumanidad, por la posthumanidad, ¿no? Es que, ¿qué implica la posthumanidad? Por ejemplo, uno de los casos en que es más evidente que estamos transitando por la posthumanidad, pues es precisamente la inteligencia artificial y la robótica y todo lo que tenga que ver con la tecnología sustituyendo a las personas. No dejamos de existir las personas, pero no van a dejar de existir, y van en auge las cosas que nos están
sustituyendo y a la hora de la hora dice uno, pues voy a ser tan frío como si nada más fuera una cosa. No es nada más un problema de cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está película de un niño que era un robot, creo que se llamaba Inteligencia Artificial o algo así, y que era una situación muy emocional del niño que era un robot pero tenía dolor. Pero no solamente es eso, que ojo, a lo que vamos a llegar es a que ya esto no es ciencia ficción, nos estamos enfrentando con eso, ya no es una suposición, ya es algo que estamos viviendo. Otra cosa es precisamente que no queremos darnos cuenta, estamos volteando para otro lado, eso es otro asunto. Ahora, porque lo que estamos teniendo ahora son sujetos que no son personas. Antes cualquier sujeto, es decir, el que hacía una acción, tenía que ser una persona, que no se le reconociera por el lado de la esclavitud, por conveniencia, es muy grave, pero sabíamos que era una persona, ¿no? Hay gente que no lo quería admitir, pero bueno, es precisamente lo que ya hemos tratado, de cuando se tiene conciencia o se tiene inconsciencia. Hay gente que no tiene conciencia, sino inconsciencia, y tranquiliza su inconsciencia, y ese sería un caso clásico, diciendo, no, pues aunque haga todo, pues no es persona, ¿no? Normalmente al estar examinando asuntos para poder tratar este tema, me topaba con el aspecto de la esclavitud y la discriminación, por ejemplo, por raza, también la de la mujer, pero ahora el asunto es que no nos estamos enfrentando entre hombres, entre seres humanos, mujeres, entre seres humanos no nos estamos enfrentando negando la evidencia de nuestra humanidad, sino con objetos que no son humanos, ¿no? Pero ojo, que no son objetos, porque son sujetos, ¿sí? Entonces ahí hay una situación ontológica por dirimir, es algo que tenemos que enfrentar, porque se trasciende el caso de las personas. Hay un factor importante, ¿no?, que tenía que ver precisamente con esta situación de que nos enfrentamos, ¿sí?, con entes inteligentes que además no podemos decir que no tengan una mente integral. Cuando yo estoy tratando de plantear esto, ¿no?, como mente integral, que yo lo encontraba mucho en textos sajones que hablaban de mente, pero hablaban de emociones, y decía, pues las emociones no son mente, pero bueno, lo he resuelto por ahora, y ya veremos si les parece adecuado, hablar de una mente integral que incluye estados emocionales y que no son únicamente de inteligencia, de racionalidad, etcétera, ¿no? Por ahí, pero antes se decía, no, una máquina es estúpida, no tiene alma, no sé qué, pues alma no tiene, pero además estúpida tampoco, y se han generado elementos, o se están generando cada vez más elementos que tienen que ver con voluntad, con emociones, con sentimientos, que no sabemos si van a hacerlo, pero van a operar como tales, y que muy probablemente van a tener una vigencia y un valor que precisamente sea así. Entonces, es decir, que sea eficaz como tal emoción o sentimiento, aunque pudiéramos decir, sí, pero no es una emoción ni un sentimiento, pues humano no va a ser. Por ejemplo, el planteamiento de la fenomenología, que es el aspecto de cómo asumimos los seres humanos todo lo que nos acontece internamente e individualmente. Va a haber una fenomenología de los robots, de la inteligencia artificial, pues es es una buena pregunta, ¿no? Sí, porque además, si decimos que sí nos excedemos, es algo muy clásico de esta época. Si decimos que sí nos excedemos, pero si decimos que no nos quedamos cortos, ¿dónde va a quedar esa bolita? Esto sí es algo que es un video que está destinado a quedarse en pregunta y sobre todo a llamar la atención sobre el tema. No voy a ser muy concluyente cuando sí trato de serlo en otras cosas. Admito las preguntas, pero quiero dar respuestas. Pero aquí, pues no tenemos la respuesta, y aquí sí creo que vale mucho la situación de la pregunta, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, Kant decía,
no se puede tomar a ninguna persona como objeto, todos son sujetos. Pero aquí estamos partiendo de algo que era un objeto y que, sin embargo, no podemos tratar como persona. ¿Qué va a pasar allí? Hay un factor muy importante. El hombre, a través de la técnica y después de la tecnología, se sustituía a sí mismo. Se habla, uno de los planteamientos clásicos, todavía muy analógicos de la tecnología, era que el hombre, a través de la tecnología, tenía como una extensión, pues que si de sus manos, que si de su cuerpo. Después pudo haber sido, no sé exactamente cómo plantearlo, si exactamente era de su cuerpo, pero por ejemplo, teniendo aparatos que eran mucho más fuertes que él, después aparatos que fueron mucho más exactos que él, etcétera, ¿no? Y cuando en esa línea tecnológica se puso a hacer inteligencia, pues resultó que ahora inventó algo que es mucho más inteligente que él. Y dejémonos de tonterías, porque esos planteamientos que todavía hace relativamente poco tiempo alcancé a ver que decía, no, una máquina nunca va a poder sustituir a un hombre, dejémonos de tonterías. Sí, no es que pudiera, es que ya está sustituyendo desde hace rato. ¿Qué vamos a hacer, no? Porque por ahí está la situación. Hay un tema que también fue muy recurrente, y era el de que siempre está como allí hablando, siempre me viene a colación, o buscando temas, hablaba de la esclavitud me volvió a salir. Y es una cosa curiosa, porque el hombre esclavizó al hombre precisamente para tratarlo como un objeto, negar su humanidad para poder justificadamente tratarlo como un objeto, generar incluso hasta una ciencia que comprobaba científicamente la inferioridad de otros para poderlos como esclavizar. Le dedicaremos quizás hasta más de un video, ¿no? En este y en otros temas. La polémica entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas acerca, entre otras cosas, o muy principalmente, de que si los indios eran humanos o no. Hágame usted el favor que como que los que negaban la humanidad quedaron muy conformes de que se había comprobado o algo así. Los que sabemos que son humanos y que somos humanos, porque además nosotros tenemos sangre indígena, también quedamos muy conformes, y como que en los paradigmas paralelos cada quien quedó muy a gusto con su conclusión, y sin embargo todo esto era siempre entre humanos. Ahora bien, el planteamiento es que se hablaba mucho de que las cosas iban a sustituir al humano para que ya no tuviera que trabajar o no tanto tiempo, etcétera. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Así como las mujeres feministas, pues tampoco las máquinas están poniendo los focos a 300 metros de altura en una torre de transmisión o de señales de algún radio, cine, televisión, cine, no, de radio, televisión. Tampoco está haciendo minería profunda de a pie, ¿no? Ingeniera minera, yo creo que sí quisiera hacerlo una mujer, pero no estar haciendo así minería, ¿no? O tampoco está buceando en aguas negras, ¿no? Y tampoco vemos a máquinas en esas funciones, curiosamente. Siguen siendo hombres y hombres de sexo masculino, específicamente, por si alguna duda quedara. Pero aquí el planteamiento es que las máquinas están sustituyendo a personas, y las están sustituyendo porque acuérdense que toda esta transformación se está haciendo con intenciones y bajo una dinámica privada, bajo una situación privada. Estamos haciendo cosas que tienen repercusiones, vaya que sí, públicas, y bajo intereses, además, bueno, comerciales o empresariales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se está sustituyendo es empleados. Vemos muchos cajeros y ya nos acostumbramos. Primero los cajeros a la antigüita y ahora los que reciben pagos. Pues todo eso sustituye a mucha gente. O sea, lo que se está haciendo es sustituir gente. No está quedando claro que, como en la revolución industrial, las máquinas vayan a necesitar operarios, porque hay un proceso de aprendizaje en la inteligencia artificial que precisamente los va eliminando bajo un proceso de aprendizaje hasta llegar a cero. Como alguien lo decía, y es muy probable que ya haya dicho en otro video, en estas reuniones internacionales en que en las sesiones oficiales hablan del bienestar del mundo, pero entre pasillos, esas reuniones donde hay empresarios o gentes con mentalidad o implicaciones empresariales, ¿sí? En las sesiones hablan de cómo van a salvar a la humanidad, y entre pasillos de cómo van a eliminar a los empleados, teniendo el medio que es la inteligencia, lo que llamamos hoy ahora inteligencia artificial. Es muy curioso
que en un tema recurrente en ciencia ficción era la rebelión de los esclavos, Yo Robot, o cuando los androides sueñan con ovejas eléctricas, casos hiperclásicos, ¿no? Eh, y entonces había ese asunto, los robots se van a rebelar porque precisamente no se dejaban con una inteligencia y una capacidad similar a la humana o superior, pues no se van a dejar tratar como cosas. También es muy curioso porque yo veía cómo esto es una mentalidad pues muy norteamericana, porque fueron, y cuidado, si no lo son ahora es porque no los dejan, una sociedad esclavista. Entonces yo me pregunto, si hubiéramos escrito nosotros, ¿qué se nos hubiera ocurrido? Hubiéramos siempre visto como la inercia que el robot tenía que ser esclavo, una mentalidad de una sociedad esclavista, dijo como ahora sí vamos a tener esclavos y que no se nos van a manumitir, que no se van a liberar, ¿no? Nosotros que hubiéramos pensado, quién sabe, ¿no? Quiero nada más por ahora dejar la inquietud, el asunto creo que es muy importante y que quede muy claro que ya no es ciencia ficción, es lo que yo llamo hiperrealidad tecnológica, es una realidad. Ya veremos el concepto de hiperrealidad, algo que no tenemos cerca, pero cuidado si no lo tenemos porque volteamos para otro lado, porque no lo queremos tener cerca o no lo queremos ver o asumir, pero ya está allí, ¿no? Esto ya no es ciencia ficción. Si suponemos algo sería, y no fuera cierto, por así decirlo, sería ficción, pero ya no ciencia ficción, ya solo ficción, como alguien dijo. Yo le llamo hiperrealidad tecnológica, pero bueno, esa explicación de lo que es la hiperrealidad tecnológica la dejaremos para otro video. Y por ahora, pues muy al estilo de las series y las películas, pues lo dejaremos en To Be Continued, continuará. Esperamos que pues sigan viendo los videos de Nepantlatoli, netas, rugidos, metáforas del abuelo jaguar. Gracias.